estás tú en este lunes, iniciando la semana con esta musiquita de miedo? Sí, porque justo vamos a platicar en familia de cómo saber si tengo alguna fobia. Estás en Platicando en Familia, en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio. Y aquí empezando muy rico la semana contigo, que me acompañas en esta hora, que participas, platicas, compartes, y con este equipo que hace posible que estemos aquí unidos, platicando en familia, como es Telma Coronado. Hola Telma, bonito fin, ¿verdad? Sí, se ve con esa sonrisa. Arturo Cervantes en controles también. ¿Se ve bien? ¿Cómo te fueron con tus Chivas? ¿Con el Toluca? ¡Ay! Bueno, pues ahí vamos a hablar de miedo también. Y César Paz acá, muy contento, atento de poder enviar la imagen para que tú también nos puedas ver. Te recuerdo que hay muchas formas de que estés cerca de nosotros, ya sea a través del 1040 de AM, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, por el 95.1 de FM en Austin, Texas, a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. En la parte de arriba dice radio en vivo, ya sea la cabina para que veas también en vivo la transmisión o el sonido. Así es que por cualquier lugar puedes platicar en familia con nosotros. Te recuerdo que somos la primera y seguiremos siendo la única, y yo quiero que participes el día de hoy sobre este tema para saber tú a qué le tienes miedo, qué es lo que te hace temblar y cuándo se convierte en una fobia. De todo esto y más vamos a hablar y platicar en familia el día de hoy. Y te recuerdo también que si tienes a alguien a quien felicitar, algo que festejemos en casa, en familia, pues compártelo. Y desde aquí podemos mandarle un fuerte abrazo, un beso enorme de tu parte, y además de haciéndonos partícipe de esa felicidad que te embarga el día de hoy. Y bueno, el día de hoy no es muy feliz el tema, porque para empezar vamos a saber diferenciar cuándo es un miedo y cuándo es una fobia. ¿A qué le tienes miedo? Y bueno, si te dijera que el miedo es algo que nos ayuda a sobrevivir, que nos ayuda a estar muy atentos, alertas. Porque ¿quién me dice que nunca ha tenido miedo a nada? Eso sería tan peligroso como tener un miedo excesivo. Una persona que no tiene miedo a nada puede estar en riesgo, ¿sabías? ¿Cómo sí? Porque imagínate una persona que no tiene miedo a que la atropellen, entonces cruza la calle sin fijarse, con la confianza de que no le pasa nada y ¡pum!, me la atropellan, ¿sí? O que está el agua hirviendo y no le teme a quemarse. Entonces puede ocurrir una desgracia, se puede quemar o puede quemar a alguien más al momento que suelte esa olla con agua caliente. Entonces, lo primero es que no hay que tenerle miedo al miedo. Que cuando sepamos que es un miedo racional, un miedo que nos está poniendo en alerta. Si yo de repente es de noche, veo una calle oscura y veo que hay gente que está bebiendo, que posiblemente esté alcoholizada, es completamente normal que me empiecen a temblar las piernas, empiece a sudar un poco y decida en ese momento agarrar otro camino. Decida poner a salvo porque hay un riesgo. Entonces, en esta parte del miedo, es importante cuándo saber lo que nos está diciendo, de qué está previniéndonos. Y bueno, de esa forma poder salvaguardar nuestra integridad, poder salvaguardar nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando de repente ese miedo ya no es muy racional, que digamos? Ya se está volviendo algo que nos paraliza, que cada vez que estamos ante un estímulo, que vamos a platicar también lo que es un estímulo, no, el corazón
no deja de palpitar, la respiración se entrecorta y todo esto es porque estamos temiendo de que algo nos pase, pero no es real. Como por ejemplo, un miedo pavoroso a las cucarachas. Y si tú miras tu pie, que es mucho más grande que una cucaracha, sabrás que solo con ponerla arriba de la cucaracha la puedes aplastar, acabar con ella. Entonces no hay por qué temer, no es algo tan real como para poder saber que estamos en peligro. Entonces, eso va a ser una de las razones por las que vamos a empezar a diferenciar cuándo es un miedo, hasta un miedo sano, y cuándo entonces es un miedo irracional, que esto ya vendría siendo la fobia. ¿Y tú a qué le temes? ¿Acá? ¿A los ratones? ¿Sí? ¿A las arañas? Y realmente a tal grado que te hace estar totalmente despavorido y salir corriendo, y que tanto es el miedo que puede que no veas que hay una puerta de vidrio y te estrelles, y es más el riesgo que tienes al tener ese miedo. Sí. Pues precisamente, vamos a ver cómo saber si tengo alguna fobia. Platica con nosotros, coméntanos si es que hay alguna situación que tú estés temiendo, que haya algún momento donde definitivamente no puedas estar enfrente de ese estímulo. Estímulo me refiero a ese animal, cosa o situación que nos hace el tener también ya estímulos físicos como podría ser sudoración, palpitación extrema, en fin, una serie de circunstancias que nos está llevando a darnos cuenta que no está. Acá tenemos una participación, nos comenta: hola, buenas tardes, mi sobrino tiene 10 años y siempre a la hora de dormir alguien debe de estar con él porque le da mucho miedo estar solo. También en casa alguien debe estar siempre con él o le da miedo. ¿Cómo se puede tratar eso? ¿Es miedo o fobia? Muchas gracias y saludos. Dulce. Pues tendríamos que ver el caso en específico, pero un niño que ya tiene 10 años, fíjense, vamos a ir platicando poco a poco. ¿Cómo es que se inserta esa fobia? ¿Cómo es que, por qué este chiquito de 10 años tiene miedo a estar? Y pues le mandamos un saludo enorme, porque él nos está escuchando ahora en el programa. Y qué padre, porque aquí lo estamos haciendo en familia. Y qué bueno, porque vas a poder saber qué es lo que te sucede y cómo puedes ir teniendo esa seguridad para estar completamente tranquilo y a gusto. Estás aquí platicando en familia. En el próximo bloque vamos a abordar y te vamos a platicar a ti, al sobrinito de Dulce de 10 años, sobre este tema. Y yo también quiero mandarle un fuerte y caluroso saludo al doctor Mario Alberto Aguilar, que está enfermo, con gripa. Lo extrañamos porque, como tú sabes, los lunes nos honra siempre con su presencia. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Un abrazo al Doc, lo queremos mucho. Estamos hablando de cómo saber si tengo alguna fobia. Aquí, platicando en familia. Estás en el 1040 de AM, en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, en vivo, así es que pregunta lo que quieras, ya sea del tema o comparte. ¿Qué estás festejando en familia? Te recuerdo, los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883. Mándanos un WhatsApp al 333-822-3208. Bueno, también por Facebook, a través de Inbox, Mujer el Sexto Sentido, o un Twitter en Familia 1040. Así es que no te salvas para que puedas comunicarte de diferentes formas. Y estábamos hablando de un pequeñito, que le mandamos un beso y un abrazo, que tiene miedo a quedarse solo, a dormir solo, tiene 10 años. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo primero es que se pueda
él expresar, porque él nos está escuchando. Así es que primero puedes tú decir con quien más confianza le tengas, a qué le temes, qué crees tú que pudiera pasar si duermes solo. Sí, que pueda venir un monstruo o que papá o mamá no regresen. Cualquiera que sean tus razones, son dignas de ser escuchadas. No importa si tú crees que no son muy lógicas, pero el que no sean muy lógicas no significa que no las estés sintiendo. Entonces, puedes platicar con quien más confianza le tengas de qué es lo que temes al dormir solo. Y puedas ser escuchado completamente. Y otra forma también que te puede ayudar es que dibujes lo que tú crees que pueda pasar. En primera, eres muy valiente por atreverte a decir que tienes miedo, porque hay quienes tienen miedo y no se atreven a decirle, les da miedo decir que tienen miedo. Y si tú ya lo estás haciendo y lo estás diciendo a tu tía Dulce, pues platica con ella, hazle saber qué crees tú que pudiera pasar. Dibújalo y de esa forma seguramente tu tía Dulce, tu mamá o las personas que más te quieren puedan ir comprendiendo. Lo que es real es la sensación que tú tienes. Las razones por lo que sea, eso cuando tú vayas conociendo que nada de eso es posible que pase, entonces va a ir disminuyendo. Entonces, haz la prueba, platícalo, todo lo que se te ocurra. Tú ya sabes escribir, entonces escríbelo. Escribe una historia de lo que tú crees que pudiera pasar. Dibújalo y coméntalo con las personas que más quieres. Y las personas que más quieren pueden escucharte atentamente y poder entonces irte dando la seguridad que todo está bien, todo está en orden. Y les voy a platicar por qué a veces se da este tipo de cosas, que nos da miedo y no tenemos una razón lógica. Sí, y estamos hablando de la fobia, donde una fobia es un temor irracional, obsesivo y angustioso ante determinado objeto o situación específica. Esta angustia hace que la persona fóbica sufra trastornos por anticipación. Eso quiere decir, sí, que piense en lo que pudiera pasar si se enfrenta ante dicho elemento, cosa, animal, situación y evita a toda costa aquello que le teme, ¿sí? Y esta conducta está como creyendo que va a conservar su vida, ¿sí? Hasta puede entonces tener algunas situaciones que lo paralizan a continuar, ¿sí? Las fobias pueden ser animales, arañas, perros, culebras, insectos, cucarachas, ratones, ¿sí? También puede haber fobias de tipo social, temor a las situaciones sociales, hablar en público. Te voy a platicar un caso un poquito más adelante de una paciente que yo atendí que tenía miedo, fobia a hablar en público. Pero para esto antes te voy a ir platicando por qué se da. También hay miedo ante las mujeres, ante los hombres, a ciertas situaciones, a estar en lugares abiertos, ¿sí? O estar en lugares cerrados. Se puede crear este miedo totalmente irracional, ¿sí? A situaciones específicas, como estar en un restaurante de tal tipo. Y todo esto se puede distinguir porque hay un miedo persistente, un deseo impulsivo de evitar, sales corriendo por aquello que te está pasando. Como ya platicamos, el miedo es completamente normal. Cuando ya quieres huir, salir corriendo, y existe un malestar significativo producido por esta alteración, y además la persona reconoce que su miedo es excesivo o irrazonable, pero es inevitable. La gente que tiene esa fobia, créanme que está sufriendo, créanme que lo está sintiendo. La otra persona puede decir, ay, pero si no es para tanto, no pasa nada, si solo es una cucarachita de esas voladoras espantosas. Pues sí, pero me da miedo, yo salgo por patas. Y
la persona sabe que es irracional, pero eso no quita que lo siga sintiendo. Y no es debido a ninguna alteración mental del tipo esquizofrenia o de algún trastorno obsesivo compulsivo. Cualquier persona, además es un alto grado, como ya nos dijo en la primera cápsula, Telma, de las personas que ya cuentan con una fobia. Entonces, no te asustes, ¿sí? Hay tratamientos, puedes hacer muchas cosas y definitivamente creo que en el momento que tú haces consciente que tienes esa fobia, entonces ya estás en el camino para quitártela. Antes que otra cosa, hay que aceptar ese miedo con el que podemos contar. Entonces, porque muchas veces la fobia se puede dar de diferentes formas. Una, por algo aprendido. Sí, por ejemplo, de repente puede que alguien en mi familia haya tenido un suceso. Me estoy acordando de un caso en específico que es una hermana que tiene fobia a los gatos. Sí, o sea, ve un gato y sale corriendo, y recuerdo una escena donde estábamos en unas vacaciones y vio un gato y lo que hizo fue saltar a la alberca para protegerse del gato, y el gato ni le hacía ningún caso. Pero bueno, mi hermana, como es la hermana mayor, conforme nosotros íbamos creciendo, veía un gato y gritaba. Y pues a la par, pues gritaba yo, gritábamos todos los hermanos, y empezamos a generar ese miedo. Había quienes se les hizo más intenso y quienes después dijeron, bueno, no tiene ningún caso, es solo un gato, ¿sí? Y no nos puede hacer nada y puede que no nos acerquemos a él. Entonces, va siendo como algo aprendido. También puede ser que sea una situación donde haya habido un evento. Por ejemplo, en el caso de ella, muy pequeña, en el momento que abrió un closet de una recámara, saltó una gata que tenía guardadas sus gatitos ahí. Entonces fue un evento traumático, de un evento real. Entonces el evento de ella se fue sumando a lo que ella vivió, lo fue contagiando a la familia, ¿sí? Pero también pasa que hay orígenes mucho más profundos de qué es lo que hace que nosotros vayamos asociando alguna situación con ese miedo. Y de eso también vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Cómo es esos miedos asociados? ¿Cómo se van dando? Tenemos mucha participación. Aquí nos dicen, felicidades por el programa. Me está gustando mucho. Saludos al programa. Trato de escucharlos todos los días. Felicidades. Gracias. Dice, hola, buenas tardes. Yo tengo miedo a conducir un auto. Pues iremos viendo poco a poco para que tú vayas pudiendo encontrar cuál fue el origen que se llevó a eso. Estás en Platicando en Familia en Radio Mujer, el 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito. Quédate aquí con nosotros. Ya estamos de regreso, estás aquí Platicando en Familia. Te recuerdo, ya nos están llegando a quienes vamos a felicitar en el siguiente bloque. Si tienes a alguien a quien felicitar, pues hazlo ya. Y antes de continuar con el tema, tengo una información muy importante para ti. Tengo un enlace telefónico con la maestra Carmen Aguilar Resiñas. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Platicar en Familia. Buenas tardes, estoy muy bien y escuchando su programa con mucha atención. Sí, la información que le quiero dar es sobre lo siguiente. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, se inicia un curso de escuela para padres este miércoles 10 a las 5 de la tarde. Es un curso que no tiene ningún costo, son 12 sesiones que se realizan a partir de este día, de 5 a 7. Ajá. Y las personas que se interesen pueden llegar ese día. Es la puerta 16
en Sierra Nevada 950. En las personas que ubiquen el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, está a la altura de la Calzada de Independencia, donde está la Procuraduría. Ok. Uh-huh. Y por ahí derechito pueden llegar hasta la puerta 16. ¡Qué maravilla! 12 sesiones van a tener. 12 sesiones, maestra. Este curso ya tiene 19 años impartiéndose continuamente cada semestre. ¿Sí? Para dar un apoyo a los padres de familia sobre temas que ellos mismos consideren como los más conflictivos o los que les están preocupando en el momento. Entonces se genera el grupo, ellos proponen temas, se trabaja en una forma lo más dinámica posible para que pues inmediatamente los padres de familia encuentren opciones para solucionar esos problemas. Ay, lo que se me hace maravilloso es que son las problemáticas que ellos mismos van presentando y se abordan. Se hace el abordaje de lo que están viviendo, de las soluciones también que están buscando. Como padres, creo que todos tenemos como experiencias que vamos pudiendo compartir en esas sesiones. Esa es la idea, maestra. Ay, pues qué belleza de escuela para padres ustedes que tienen, porque definitivamente yo coincido contigo. Creo que el que podamos invertir un poco de nuestro tiempo como papás, como mamás. ¿Hay abuelitas? ¿Pueden ir abuelitas también? Fíjese que es interesante que en los últimos cursos van más papás, varones, que mamás, a veces por la cuestión laboral, ¿verdad? Sí. Va el papá y no va la mamá. O van también, como usted menciona, abuelitas sí. Que están en la crianza a sus nietos y que les preocupa apoyarlos en una mejor forma. Sí, van personas, podemos decir, hasta padres muy jóvenes, sí, que tienen bebés y que ya están preocupados sobre la forma de criarlos, de atenderlos. Claro, ya no hay pretextos, porque antes decían es que nadie nos enseñó a ser padres o madres. Pues ya no hay pretextos porque ya hay quien nos enseñe. ¿A dónde se pueden comunicar, maestra? Sí, pueden comunicarse al teléfono el coordinador de este programa es el maestro Julio César Vega, profesor del CUCS. Ahorita por algún problema técnico no pudo él darles la información, sí. Pero es el maestro Julio César Vega y su teléfono es 3310 41 29 30. ¿Se lo repito? Sí, por favor. 3310 41 29 30. Pues muchísimas gracias que hay... Un detalle, no es necesario inscribirse, pueden llegar ese día a la puerta 16 las personas interesadas y ahí mismo va a haber carteles y personas que los van a conducir al salón, pero si quieren más información con el maestro también, ahí está el dato. Pues muchísimas gracias y felicidades por esta labor tan bella que gracias hacen. A ustedes por su atención, que sus radioescuchas nos han hecho favor de sí asistir. Pues muchas gracias y ya sabes, si quieres ir a prepararte con papá, con mamá, como abuelita, pues ahí está, una excelente opción. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Pati, usted también, gracias. Y continuamos hablando de cómo saber si tengo alguna fobia. Bueno, como te comentaba en los bloques anteriores, el miedo es algo preventivo, es algo que nos ayuda muchas veces a estar alertas, pero cuando ya estamos hablando de fobia, es un miedo irracional, donde no hay nada que nos pueda pasar y lo sabemos, pero sentimos en nuestro cuerpo cierta angustia, palpitaciones, sudoración y no nos podemos controlar, queremos salir huyendo de esa situación, ese estímulo, ya sea un animal, ya sea algún objeto. Y te voy a decir, te platicaba que a veces son aprendidas, a veces son como heredadas, pero también es cierto que en muchas ocasiones se instalan, por llamarle de esa manera, ante un evento traumático que hayamos vivido. Sí, te comenté de un caso de una chica que tenía fobia a hablar en público. O sea, la simple idea, quería salir corriendo. Y cuando llegaba a presentarse ante un micrófono, ante un auditorio, que su trabajo cada vez le implicaba más, bueno, tartamudeaba, sudaba,
no podía emitir palabra y terminaba yéndose del lugar, ¿sí? Y cuando lo trabajamos en terapia, resulta que ella, en un evento muy pequeña, a los 5 años, que ya no recordaba, lo trabajamos con la terapia regresiva reconstructiva, pudo contactar con una ocasión donde ella dijo algo en una cena, era una cena de Navidad, dijo algo que para los papás era inoportuno, estaba hablando de la intimidad que había visto que estaban teniendo, y en ese momento la reacción de la mamá por sentirse avergonzada fue darle una bofetada. Pero la niña no sabía qué estaba comentando. Ella hizo una pregunta al papá de que por qué estaba de tal o cual forma con mamá. La mamá se sintió avergonzada y le dio un cachetadón. Y el papá, avergonzado también, sin saber contra la situación, lo llevó de las orejas, la llevó a su recámara castigada. La niña no llegó a comprender qué dijo, pero lo que sí comprendió fue que si hablas en público, pues te va mal. Y ahí se generó un patrón de supervivencia. Cada vez que ella sentía que podía estar en peligro porque tenía que hablar en público y le podían lastimar, entonces ella evita esa situación. Entonces es cuando asociamos un evento traumático. Nosotros desde el vientre materno hasta los 7, 8 años somos más emoción que razón. Sí, vivimos las cosas de manera más intensa y en ocasiones no logramos comprender qué es lo que está sucediendo, porque el primer hemisferio que se desarrolla es el de las emociones. Entonces, al no hacer esa conexión, vamos escribiendo como nuestra propia verdad, vamos haciendo como nuestros códigos o vamos creando patrones de supervivencia. Entonces, cuando hay un evento que se da, que es traumático, no nada más en este caso como ese evento, en muchas ocasiones tiene que ver con estímulos que hay alrededor. Nuestra mente es como una red que si tú le jalas un hilito, no sabes dónde está el inicio de ese hilo. Y hay muchos estímulos alrededor. Como otro caso de una persona que tenía pavor, tenía fobia a viajar en avión, ¿sí? Y además es curioso porque a veces las fobias se disparan en un momento determinado que dices, bueno, ¿qué pasó? ¿No está teniendo una situación de un avión, que haya tenido alguna situación de peligro, que se podía generar un miedo cuando era niño? Sin embargo, él a los 20 y tantos años, en el momento que se subió al avión y se puso el cinturón de seguridad, ¿no? Fue la primera vez que se detonó esa fobia que estaba ahí incrustada. ¿Y sabes por qué? Porque en un evento es como muy, muy largo de decir y ya nos vamos a ir a corte. Te voy a dejar con para que en el siguiente bloque terminemos de contar el por qué él le dio fobia a los aviones y por qué a los 20 y tantos años fue cuando se despertó esa fobia. Estamos hablando de cómo saber si tengo alguna fobia. Nos vamos en un corte comercial. Tenemos el último bloque, ya están llegando a quienes vamos a felicitar en el siguiente, así es que mándanos tu mensajito. Vamos y venimos de volada. Ya estamos de regreso, lo prometido es deuda porque tenemos muchas felicitaciones. Un abrazo muy fuerte a Luisa Calderón, que ayer fue su cumpleaños. Te mandamos, muchos besos y apapachos, Luisa. A Moy, mejor conocido como Don Moishino, también cumplió 36 añotes. Felicidades. Asimismo, a Yolanda Sánchez, por sus 47 años, te mandamos un abrazo. A Bex García, Javier Espinosa, y bueno, si tú estás festejando algo, es tu cumpleaños, pues también recibe estas mañanitas aquí en familia de Platicando en Familia de Radio Mujer, el 1040 de AM. Y mientras tanto, continuamos con el tema. ¿Qué te parece? Te estaba platicando, estamos hablando de cómo saber si tengo alguna fobia. Y les comentaba de un paciente que tenía fobia a los aviones. Y resulta que él se había subido en otras ocasiones al avión y no había presentado ningún síntoma. Pero de buenas a primeras se subió
y al momento que escuchó que se cerró la puerta, se puso el cinturón, llegó un momento que empezó a sentir mucha dificultad para respirar, muchas palpitaciones, sensación de ahogo, mareo, sentimientos como que esto no está pasando, con un temblor impresionante. Él se quería bajar en ese momento. De hecho, se bajó del avión. O sea, pidió, todavía no estaban aterrizando y tenía un miedo a morir o a volverse loco. Entonces, él bajó del avión y después lo fuimos trabajando en terapia. Como te decía, a veces las fobias tienen que ver con algo que sucedió en algún momento de la vida de la persona, o tal vez en épocas donde aún estaba en desarrollo su sistema nervioso y quedó almacenado en su inconsciente un contenido emocional demasiado intenso. Sí, como te decía, algo que cuando de los 0 a los 7 a 8 años no logramos entender, pero la emoción fue muy fuerte, se queda como bloqueada, en forma de un miedo paralizante en su mente. Y ahí, en ese momento, había muchas cosas alrededor. El inconsciente es increíble cómo capta todo. Y la mente asocia alguna representación que formaba parte del suceso. Sí, a partir de ese momento la respuesta emocional, el temor irracional, la angustia, sensación de pánico, queda condicionada a ese estímulo y guardada ahí en algún lugarcito de tu mente. Ahí está, lista para dispararse en algún momento de respuesta ante una crisis de angustia, en algún otro momento de su vida. ¿Sí? Esto quiere decir, en el caso de esta persona, cuando hicimos la revisión por medio de la terapia regresiva reconstructiva, que es llevar a la persona a una relajación donde pueda vivir ese momento, pero de una forma, hay diferentes técnicas que lo haces como si lo estuviera viendo una película, para que regrese ese suceso de esos cuando tenía 20 y tantos años, que se bajó del avión, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, y fue detectando unos ojos enormes aunados a escuchar el sonido cuando se cerró la puerta del avión. Eso fue asociado por un evento traumático que él tuvo de pequeño, en el momento de que su padre murió. Y cuando fuimos deteniendo la película, por llamarle de algún modo, resulta que esos ojos verdes enormes se asoció con los ojos verdes enormes cuando vio que su padre murió. ¿Sí? Pero esto es el origen, es un contenido emocional demasiado intenso que él no pudo saber. Entonces, eso fue a los 6, 7 años, pero a los 20 y tantos, al ver esos ojos verdes brillantes parecidos al padre, y cuando cerró la puerta, el sonido igual cuando habían cerrado el ataúd, ¿sí? Entonces, lo llevó a ese momento de tristeza, de angustia, esa sensación de pánico que estaba ahí encapsulada. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que ir al origen. La terapia regresiva reconstructiva nos permite ir a estos eventos. También es cierto que hay muchas otras formas, tratamientos eficaces, como es la desensibilización sistemática, que es ir acercando ante ese estímulo a la persona para que vaya viendo lo real, que no está pasando nada en absoluto, que la cucaracha no le va a hacer nada. Pero nosotros siempre recomendamos primero ir al origen, qué fue lo que lo causó. Aquí tenemos varias preguntas. Nos pregunta de forma anónima: tengo problemas matrimoniales y tengo miedo a una separación. Quisiera no tenerlo, pero creo que se va a dar y me da miedo el abandono. Ay, amiga o amigo, porque es anónima, pues yo creo que el miedo es completamente normal, porque el hablar de una separación pues nos saca de nuestra zona de confort, perdón que lo diga así, pero a veces no estamos tan felices, pero no sabemos qué va a pasar, es algo a lo desconocido. Y también, si estamos hablando de miedo al abandono, yo te sugiero que trabajes en terapia y trabajes primero con
tus primeras relaciones de amor que es papá y mamá. Las parejas se van, las parejas no nos abandonan. Cuando vivimos como si fuera un abandono, nos estamos poniendo como si fuéramos pequeñitas. Y no es así. Seguramente hay algo pendiente que trabajar con papá y mamá que ahorita se está viviendo esta separación como abandono. Porque si tú haces una recapitulación de tu vida, seguramente has logrado muchas cosas como adulta o como adulto, no sé. Entonces, si tú empiezas a mirar tus fortalezas y te empiezas a mirar como una mujer o como un hombre íntegro adulto, entonces sí es dolorosa la separación, eso es inevitable. Como dice, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces yo sí te recomiendo que vayas revisando, que trabajes en terapia para que no lo vivas como un abandono, sino como un ciclo que se termina, que no funcionó, que eso no va a quitar que sea doloroso, pero te va a ayudar. Sí, acá tenemos también otra pregunta. Dice, buenas tardes. Es una pregunta para platicando en familia. ¿Cómo enfrentar los miedos a la pérdida? También es muy variado de qué pérdida estamos hablando. Si es alguien que está a punto de fallecer, pues definitivamente, pues es algo que se ve venir, ¿sí? Y tenemos que ir viviendo ese duelo como un duelo anticipatorio. Si es a la pérdida de qué, de algo económico, de una relación de pareja, hay que explorar y ver qué es lo que yo estoy pensando que va a pasar después. Después de eso, para ir planificando y poder esta parte de un poco de fantasía, de no saber qué va a pasar, poderla tener como mucho más clara y poder hacer manos a la obra, ¿no? Poder ver qué puedes hacer. Aquí también nos comentan, hola, buenas tardes, yo tengo miedo a conducir un auto. También hay que revisarlo si hay algo que tú hayas vivido en algún accidente automovilístico, ya sea que tú venías conduciendo, pues es un trauma, un estrés postraumático. El lunes pasado, creo, antepasado, hablamos del estrés postraumático con el doctor Mario Alberto Aguilar, que le volvemos a mandar un fuerte abrazo y que se recupere pronto, de esos eventos que quedan también ante un suceso que no fue vivido de forma adecuada y fue doloroso, pues cada vez que se presenta el estímulo lo volvemos a revivir. Entonces hay que verlo, qué está significando el auto, así como cada uno de los elementos a los que tú tienes alguna fobia, pues hay que revisar qué significa. Y yo siempre te aconsejo, la gente que va a terapia es la gente que quiere estar mejor, no la que está loca, ni que lo necesita, ni que le van a decir qué tenga que hacer. Es la gente que quiere vivir feliz y en paz. Pues ya se nos acabó el programa. Ya, gracias equipo de ventas que anda por aquí. Saludos también. Arturo Cervantes, gracias. Telma, César, y muchas gracias a ti por estar aquí platicando en familia con nosotros. Quédate aquí en Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Y mañana tenemos un programazo para ti. Te espero al punto a las 4.